Lanús sufrió, no jugó del todo bien, pero hoy toca hablar del segundo semifinalista de esta temporada Conmebol. Sigue haciendo historia el Granate. Sería bastante prudente empezar diciendo que yo a Lanús lo conozco. Soy argentino, lo veo en la liga, sé su realidad, sé su potencial, sé lo que puede hacer y por tanto si no lo hace lo puedo detectar. Pero no es el caso de Dim. Por ejemplo, sé que tiene bajas en la defensa. Sé que por ejemplo Londoño, autor del gol en contra del 1-0 de este partido, es uno de estos que no hubiese sido titular estando todas las opciones disponibles, pero no soy consciente realmente de esos jugadores titulares qué hubiesen aportado en cuanto a sus características técnicas, qué falencias tienen en comparación unos con otros, y por ende no conozco su potencial en sí. He visto un par de partidos, la ida, el partido contra Defensa y Justicia en Colombia en la fase de grupos, pero todo esto lo digo para poder abrir el paraguas y ahora decir, me decepcionó un poco. Pensé por los resultados previos que tenía de local en esta Copa Internacional, que habían sido puras victorias, que iba a ser un equipo que gane o que mínimamente merezca ganar, que se lleve por delante a Lanús o que al menos lo intente. La realidad es que en el fútbol argentino uno conoce a Lanús como un equipo difícil, con un buen plantel, que obvio que contra los rivales más débiles va a tomar iniciativa, pero que los partidos importantes no tienen ningún problema de replegarse, de ser más defensivo o vertical. Es un equipo del ruso Zelinsky, un técnico que no se caracteriza puntualmente por ser dominante. La realidad es que Lanús, en un global en los 180 minutos, nunca estuvo tan acorralado. Al menos yo pensaba que en la vuelta principalmente esto iba a ser así. Y no fue así. Momentos en los que Lanús el partido todavía iba 0-0, un resultado que al local no lo conformaba y no lo debería conformar, casi todo era el que más dominaba la pelota y el que estaba más cerca de convertir, siendo Lanús un equipo que no suele ser dominante. Entonces, de ese lado, a mí me decepcionó y creo que esto tiene que entenderse de manera positiva, porque si me decepcionó es porque esperaba cosas buenas. Así todo, después, más que nada en el segundo tiempo, donde consiguieron el empate y donde estuvieron mejor, quizás su mejor tramo en toda la serie, demostraron sus cualidades. Y quizás si analizamos la vuelta en torno a este partido puntual, el que estuvo más cerca de llevarse el partido, sin contar lo que pasó en los penales, fue Dim. La vuelta, el que estuvo más cerca a lo último de ganarlo, posiblemente fueron los colombianos. Pero eso tiene que ver con un tema de desarrollo de partido, de momentos, de jugadas, no de lo que me transmitió por su desarrollo de juego. Como casi siempre sucede acá, definir el partido en torno a primer tiempo, segundo tiempo como estructuras lineales paralelas sería un error. Todo va cambiando, todo es muy paulatino, ningún equipo tuvo un dominio. En ese sentido, creo que el partido se sintió un poco chato por esa razón, porque ninguno podía superar del todo al otro. O sea, estaba parejo. Por ejemplo, durante el primer tiempo tuvo mucho más la pelota Dim, en promedio, en porcentaje, 66%. De hecho, tuvo el mismo porcentaje en el primero y en el segundo tiempo. Dato curioso, ¿no? Porque fueron distintos, pero si todo en esa estadística se mantuvo, pero le faltaba creatividad. La realidad es que movía la pelota con los centrales, los carrileros intentaban conducir hacia adelante, buscar adelantarse para poder centrar. Perlaza, interesantes sus movimientos, podía llegar a penetrar un poco, diagonalizarse, desmarcarse por el medio o también un poco por la banda. Y los jugadores que estaban adelante se intentaban desmarcar o buscar quizás aparecer en el primer palo en algún centro. Deep buscaba un juego dinámico, rápido, aprovechando sus extremos, tanto Chamberra como Fori, que bueno, en el segundo tiempo vamos a mencionarlo a el segundo porque fue el que dio una asistencia, pero muy protagónica además. Pero la realidad es que Lanús estaba bastante bien parado y sacando una jugada puntual en la que creo que es el Cali mismo o Soler que hace un mal despeje y que termina viendo un remate que era relativamente fácil de definir, que lo erra Sandoval, que se le va un poco abierta. Dim le costaba generar ocasiones claras de gol. Quizás conseguía pelotas paradas, o quizás conseguía tirar centros, o estar cerca, pero por lo general no podía. Y hay que decir que en ese sentido Lanús se manejó bien defensivamente, tanto Muñoz como Izquierdos, y también en el medio, por ejemplo, Loaiza o Neri Domínguez, estuvieron bien, estuvieron sólidos. Lanús no cometía errores. Estaba... Así todo, durante el primer tiempo, durante un tramo importante que fue cerca del 1-0 del gol en contra de Londoño, Lanús tenía la pelota. Y no es que la manejaba con una agresividad increíble,
pero tenía mucha facilidad para darle la pelota a jugadores peligrosos que ellos mismos ya podían generar, aunque sean tiros de esquina o pelotas paradas, que Lanús las maneja bien porque es un equipo peligroso por izquierdos, también por Muñoz, también por Bou. Salvio es muy inteligente en sus movimientos, entonces tenías una sensación de peligrosidad, aunque sea derivada de ese tipo de situaciones. Marcelino Moreno creo que fue el mejor jugador de la serie, estuvo muy bien, con jugadas de gambetas de uno contra uno muy buenas, superando a rivales físicamente superiores, moviéndose por todos lados. Como digo, eran momentos y momentos. No había un equipo que le saque la ficha al otro, pero digamos que en un entorno en el que el local es el que tiene más responsabilidad, Lanús lograba no sufrir y al mismo tiempo lograba tener un poco de dominio que al menos para mí fue algo inesperado. Y al mismo tiempo consigue un gol anulado, bien anulado, y después consigue el otro gol por un poco de suerte porque es un gol en contra, pero bueno, es una jugada que finalmente la logra generar por sus propios méritos, ¿no? De esta forma, no es que aparece un gol merecido, pero sí tenía sentido desde el punto de vista de que era el equipo que estaba más cómodo en un contexto en el que debería estar más incómodo. El segundo tiempo fue bastante distinto, ya desde el vamos Restrepo puso dos jugadores totalmente distintos que cambiaban cualquier tipo de intencionalidad en DIM. Sacó a Londoño, un central, y metió un extremo, o un jugador desequilibrante como es Chamberra, y también sacó a Alvarado, que es un mediocampista que puede ser mixto, un poco ofensivo, pero bueno, lo hizo por un delantero, como es García. De hecho, García termina marcando el gol, pero no es que la dinámica cambió porque realmente el equipo encontró cosas que antes no estaba encontrando. Simplemente más jugadores, más iniciativa, más riesgos corridos. Desde el principio Lanús estaba más replegado, entonces tenías más pelotas en el área, más momentos en los que tenías la pelota sin que Lanús la tenga. Toda una constante mucho más agresiva. Esto obvio que pudo haber conducido en una de esas a que Lanús te liquide el partido. Y de hecho pudo haber pasado, porque hubo jugadas donde Lanús, donde el primer tiempo tenía muchos menos espacios y tenía más dificultades por la mayor cantidad de hombres de Dim en defensa, que en el segundo tiempo no las concretó del todo bien, no fueron jugadas hiper claras, pero sí con menos hizo más. De hecho, el segundo tiempo Lanús para mí es peor, pero en cuanto a ocasiones claras de gol o en cuanto a aproximaciones, no es que fue peor, pero justamente tenía esos espacios extras, no solamente por correr de por sí más riesgos dentro de lo que hace cada jugador que ya estaba, sino también porque los que entraron ya son naturalmente jugadores que están más adelantados en la cancha. Así Dim tuvo un tramo en el que parecía que se le iba a comer vivo a Lanús, que iba a tener mucha iniciativa, que iba a ser muy mordedor, pongámosle una palabra para definir esta cosa de rabia, pero poco a poco se fue aplanando y volvió a ser un partido donde ya Lanús no era dominante, no es que tenía más chances de Lanús de meter el 2-0 que Dimmer 1-0, simplemente falta de ideas y desconexión continua en los pases, muchos pases largos que se iban muy afuera, demasiada predecibilidad a las veces que llegaba más adelantado, y encima Lanús, claro, más tranquilo, también tenía sus oportunidades al menos de tener la pelota un poco cerca de Chaux. Entonces, bueno, quizás tuvo algún remate como ese de Carrera, que fue muy bueno, que tapa justamente el arquero colombiano. Hasta que una jugada bastante aislada, donde un momento del partido no estaba inclinado para ninguno de los dos, pero tampoco para Dim, una buena corrida de Fori logra desbordar a su lateral y tirar un centro atrás que es conectado con precisión, pero de manera extraña, por García para poner 1-1. Momento raro, pero fue una jugada donde aprovechaste las cosas que no pudiste aprovechar y quizás, bueno, el partido es un partido donde está difícil generar juego. Donde claramente está difícil generar juego porque el rival está en una competencia importante, va ganando, no quiere perder, está concentrado. Por ende, si se equivoca una vez, si pierde una pelota, si no está concentrado en la marca en un momento, si un lateral está demasiado adelantado, cualquier puntualidad tenés que aprovecharla para sacar ventaja. Y Dim lo hizo. Te distrajiste un segundo, no marcaste bien, 1-1 a penales. Después hubo un tramo en el que Dim por ese impulso del gol, y te diría que todo lo que quedó del partido, Dim estuvo más cerca, como ya comenté en un principio, pero bueno, no fue nuevamente una sensación de Dim está jugando con una idea. Sí demostró su talento individual, su velocidad, a unos nombres puntuales, como es el caso de Martínez, que fue aplaudido, que tuvo un partido bastante sólido y completo. Eh, pero
esa improvisación continua, ¿no? Y claro, cuando vos improvisás, por un lado puede ser impredecible, pero por otro lado también sos predecible y parece contradictorio, pero la idea de esta impredecibilidad predecible radica en que como no estás planeando nada, bueno, dependés mucho más de ideas más simples. Cuando vos estás haciendo algo del momento, es difícil que se te ocurra una combinación súper compleja. Para algo las jugadas preparadas son preparadas, porque tenés que ensayarlas para que te salgan bien. Y en cambio un tiro libre que no es preparado, bueno, es un tiro libre al aire, nada más. En ese sentido, cuando hay un patrón de juego que no existe y simplemente estás haciendo lo que podés con la actitud, bueno, tendés mucho más a pegarle desde afuera, a tirar centros, a hacer cosas más predecibles. Irónicamente, el caos termina llevando entrópicamente a una cosa plana, llana, ordenada, entre comillas. Lindo mensaje entrópico. Pero bueno, el punto es que Dim sí tuvo más iniciativa, Lanús podemos decir que resistió esos últimos minutos, también tuvo sus oportunidades para meter el 2-1 quizás a lo último, pero ya en un trámite más de idas y vueltas, más caótico desde otro punto de vista. Y finalmente creo que en los últimos minutos ninguno de los dos tomó demasiados riesgos y fue como, bueno, ya está, vamos a operar, vamos a ver qué pasa. No, no es que dijeron eso, simplemente me imagino yo que ambos pensaban que los penales podían pasar, es una posibilidad al final de cuentas, y también ambos decían, bueno, si yo voy a perder ahora y no tengo chance de los penales es mucho peor. De hecho, Chaux venía siendo un arquero importante en la serie, en la ida siendo clave para el 0-0 y en la vuelta tapando un par, o sea, era esperable tenerle fe. Y Lanús está con Lozada que ya había tapado unas pelotas en el segundo tiempo importantes y bueno, tenía sentido también tenerle fe. Finalmente no fue por Lozada ni por Chaux, sino por un error en el último penal que terminó pasando Lanús y así que, bueno, felicidades. ¿Team fue un equipo competitivo? Obvio que sí. Un equipo competitivo que hizo que llegues a penales, ni más ni menos. Ahora, no fue un equipo que me haya dejado sensaciones positivas. No creo que haya jugado bien nunca Dim en toda la serie. Pero así todo, jugó mejor que Lanús en algún tramo. Pero no porque Lanús haya jugado bien y Dim mejor, sino simplemente porque Lanús no estaba jugando bien y Dim dentro de ese tampoco jugar bien jugó un poquito mejor. Pero bueno, son cosas subjetivas. Creo que merece pasar Lanús, no por los penales, que da igual, sino más bien por la serie. Pero así todo, Dim dejó una imagen digna, un equipo que llegó hasta ahí y perdió contra un equipo parejo. Así todo, veremos qué pasa en la próxima instancia para Granate, que creo que tiene un equipo para dar buena batalla y que en este partido no hizo bien las cosas. Principalmente creo que el gol quedó un poco regatado. Y bueno, no mucho más. Hasta acá el video, díganme qué opinan y qué piensan de Lanús de acá en más y también de Dim de acá en más.